que se denominan nubes controladas, y tanto estamos haciendo hincapié en que hay que hacer control, así esas nubes no se descontrolan como ayer y hoy, que ya veo que están bajo control. Si quieres ir subiendo, Fabián. Fabián Descalzo va a ser el orador, es certificado ITIL, es auditor certificado por la ISO 20000, CISP, CISAM, es ISO en Silicon de Argentina y Arnaldo Castro, Sociedad Anónima de Uruguay, donde se desempeña como jefe del Departamento de Seguridad de la Información para la gestión interna de DSI. Si quieres ir poniendo la presentación. DSI vigila supervisión y administración de servicios relacionados con el desarrollo y gestión de la seguridad corporativa, auditoría de TI, continuidad del negocio y gestión de procesos de TI. Asimismo, ha sido disertante para cursos de posgrado en ISO 27001 del ITBA, que es el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, y del módulo de seguridad de la información en Auditoría Médica, Fundación Barceló, Facultad de Medicina, y es representante por CIVICOM ante la Oficina Nacional de Tecnologías de Información ONTI de la República Argentina. La audiencia, toda suya. Muchas gracias. Bueno. No, yo lo hago. Muy amable, gracias. Buenas tardes. Vamos a ver cómo controlamos un poco esto que habitualmente cuando hablamos de la nube no nos viene enseguida una imagen muy tangible. Tenemos que ir viendo un poco a ver de cómo ir corporizando esto, para lo cual vamos a ver de qué forma podemos ir visualizando y acortando la distancia que alejan de los controles a la nube y la acercan mucho más a los riesgos. Para ello traté de ver cómo recorrer un camino a través de tomar medidas, tomar algunas decisiones para poder definir cómo gestionar estos controles, acercando responsabilidades de ambos lados, tanto por el lado del cliente como del lado del proveedor, corporizar la nube para poder aplicarle los controles. Teniendo en cuenta esto, traté de tomar lo que sería una, como referencia, un estándar de protección de datos. En este caso, estamos hablando particularmente de PCI, en donde vemos que para poder controlar estos datos necesitamos asegurar totalmente el conocimiento con respecto a la tecnología que vamos a utilizar para su procesamiento. Teniendo en cuenta esto, sabemos que tendremos que evaluar cuáles son los riesgos específicos en función de los tipos de servicio que utilicemos, para lo cual, en el caso particular de la nube, tenemos que definir claramente y documentar cuáles son las responsabilidades que va a tener cada uno de los actores que intervienen en esto, que por un lado es el cliente y por el otro lado es el proveedor. Entonces, el gran secreto que vamos a tener es analizar y planificar cada una de las estrategias que vamos a utilizar para estos servicios. Por lo tanto, lo que vamos a tener que... Muy bien, disculpen. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer para poder identificar cuáles van a ser los controles a aplicar en este tipo de tecnología es tomar medidas identificando aquellos hechos tangibles que tenemos en función de este servicio. Para ello necesitamos conocer inicialmente cuáles son las necesidades de aplicación de nuestro negocio para esta nueva tecnología, identificar los riesgos y aquellos requerimientos de control que vamos a emplear teniendo en cuenta el alcance que le estemos dando dentro de nuestro negocio y poder, y en base a eso, seleccionar una plataforma y estándares de evaluación en función de estos servicios. ¿A qué nos va a ayudar esto?
a poder generar un balance en aquellas decisiones que tomemos en función de la tecnología para nuestro negocio, que nos va a ir determinando cuál va a ser el perfil de riesgo que va a tener aquellas decisiones que tomemos en el uso de esta tecnología. Y por carácter transitivo, también lo que vamos a generar es un balance entre los controles que necesitamos establecer para el negocio versus la economía y flexibilidad que pretendemos encontrar dentro de la tecnología que estamos seleccionando. El tipo de información o aquello que nos va a servir para poder generar este análisis van a ser cuáles son las estrategias y objetivos de negocio que tienen que ver específicamente con algo propio, independientemente del tipo de industria. Hay distintas empresas que tienen, o sea, las empresas tienen su propia personalidad, aunque haya muchas que pertenezcan a una misma industria. Saber cuáles son las expectativas e intereses de la compañía en base a sus objetivos de negocio con respecto a lo que van a obtener a través de este tipo de servicio, cuál es su marco legal y regulatorio y el compromiso que voy a obtener en función de las necesidades del negocio y las expectativas del usuario. Toda esta información, independientemente de aquel balance que vaya consiguiendo en función de los controles y los objetivos, nos va a generar un marco que lo que va a hacer es integrar los procesos de negocio que van a estar de alguna manera soportados tecnológicamente por los servicios en la nube en una tecnología segura. Esto, lo que, digamos, en particular sabemos que queremos obtener como beneficio del cloud, obviamente es un acceso a la información y a los servicios desde cualquier punto, sabiendo que están siempre disponibles y con una accesibilidad desde cualquier tipo de plataforma. Resolver en forma importante todo aquel problema de capacidad, ya sea de almacenamiento o de procesamiento que tengamos, y permitiéndonos también una fácil escalabilidad ante nuevos requerimientos de tecnología. Lo que a veces no solemos hacer es, viendo el objetivo y los beneficios que podemos llegar a tener, poder identificar claramente cuáles son los riesgos que estamos también adquiriendo desde el momento en que seleccionamos estratégicamente algún tipo de servicio. Dentro de los principales riesgos traté de enumerar algunos que tienen que ver con la pérdida de gobernabilidad. Ya vamos a ir viendo que en función del tipo de servicio que seleccione en la nube, hay cosas que voy a estar cediendo con respecto al control. Desconocimiento de los procesos de gestión que tiene el proveedor. O sea, yo en el momento de una presentación lo que puedo ver es aquello que me están queriendo vender, pero no necesariamente estoy visualizando en ese momento la efectividad de la gestión interna del proveedor, bloqueo de operaciones ante caídas inesperadas, riesgo de cumplimiento y conformidad legal, ¿sí? Deficiencia en la protección de datos o en el almacenamiento, imposibilidad de acceso a la infraestructura. Esto tiene que ver también con la parte de control. Yo no sé qué es lo que está haciendo el proveedor dentro de su gestión de la infraestructura con aquel equipamiento, ya sea físico o virtual, en donde están posicionados mis datos y mis operaciones. Y por sobre todo, lo que, si no me está quedando claro a través de los contratos de servicio, voy a tener serios impedimentos para auditar y controlar los registros con los cuales yo voy a, digamos, poder anticiparme a cualquier riesgo sobre mis datos. Bien. Esto a lo que nos lleva es que, como les decía antes, en función de los tipos de servicios en los que yo vaya avanzando en la nube, voy a ver que voy a dejar bajo el control del proveedor mayor carga de responsabilidad por sobre algo que no es propio, sino que es
es de mi propiedad, en particular lo que tiene que ver con los datos. Por lo tanto, lo que van a ver es que voy a estar migrando de una actividad operativa a una actividad de control en función de los tipos de servicios que vaya adquiriendo en la nube, en donde cada uno de los objetos o componentes que hacen a los servicios en la nube tengan que ser garantizados en forma fehaciente por el proveedor, por ejemplo, en el hecho de no poder descifrar o acceder a datos que sean confidenciales, ya sea por una cuestión legal, regulatoria o propia del negocio de quien adquiere el servicio. También voy a necesitar una mayor gestión de riesgos y un control sobre el proveedor en forma continua, al igual que voy a necesitar mejorar la gestión de incidentes bajo la verificación de SLA que me incluyan también en forma fehaciente todo lo que está relacionado con la escalabilidad, comunicación de los incidentes y cómo van a ser las respuestas. Lo que tengo que tener en claro es que yo lo que estoy haciendo es externalizando responsabilidad, no la estoy subcontratando. O sea, esto a lo que voy es, el proveedor, cuando yo lo elijo, es mi socio de negocio porque lo estoy haciendo partícipe necesario de un objetivo al cual estoy queriendo llegar al contratar un servicio. Esto no solo tiene que ser a nivel de un beneficio en particular para el proveedor en función de que gana una contratación, sino que también adquiere responsabilidades cuando está vendiendo ese servicio. Por lo tanto, con esto, lo que tengo que generar es el hecho de evitar acusaciones cruzadas ante el suceso de algún incidente. En particular, lo que tenemos que tener en cuenta es que la nube de por sí es un servicio seguro. La nube es segura. El problema está cuando no utilizamos las buenas prácticas de las que hablaba el doctor en la charla anterior, con respecto a lo que tiene que ver con las operaciones diarias o los distintos procesos de gestión que están incluidos dentro de la operación normal. Para esto lo que vamos a tener que ver es que uno de los temas por los cuales adquirimos este tipo de servicio es porque también genera un ahorro en función de optimizar determinado tipo de componentes. Lo que tenemos que estar seguros es que parte de ese ahorro en realidad se va a reinvertir en controles. Y estos controles, lo que traté de hacer es de identificarlos en estos 4 dominios que tienen que ver con la gobernabilidad, la gestión de riesgos, la educación y el cumplimiento de la normativa o de la política de seguridad del cliente que está adquiriendo el servicio. Bien, posiblemente, seguramente, este gráfico lo han visto en más de un lugar con distintos tipos de representaciones. Tienen por este lado lo que son los componentes que están interactuando con los servicios que nos proveen y van a ver una escalabilidad en la responsabilidad sobre los servicios del cloud, tanto desde la parte de lo que el cliente está cediendo como lo que el proveedor está adquiriendo. Yo lo que quise hacer con este gráfico en particular es darle un segundo uso, en donde lo que hago es tomar los dos extremos. Cuando me refiero a los dos extremos son los dos niveles máximos de responsabilidad, digamos, con respecto a los 3 servicios que se ofrecen básicos dentro de lo que es la nube. Por un lado los datos, ¿sí?, que si bien en realidad yo lo estoy poniendo en los 3 servicios como que la parte amarilla es la del cliente, en realidad hay una parte en donde, digamos, también es responsable el proveedor en cuanto al almacenamiento de los datos y el tratamiento, sobre todo en los servicios de SaaS, y en lo que es la fase de soporte, digamos, desde el hardware, la infraestructura y el data center a nivel físico, ¿sí?
O sea, no nos olvidemos que todo esto va contenido dentro de una caja que es ese data center, que también tiene que responder a los mismos requerimientos de cualquier otro data center del cliente, con respecto a seguridad física, a lo que tienen que ver cámaras de CCTV, controles de acceso, medidas de seguridad con respecto a evacuación y seguridad de los datos también. Lo que me permite manejar estos dos parámetros tiene que ver con el balance de decisiones y el perfil de riesgo que yo voy a obtener desde las decisiones que voy a manejar en cuanto al tipo de servicio a adquirir. De esta manera lo que hago es tangibilizar los riesgos asociados al poder manejar esos extremos, ¿sí? Estoy empezando a corporizar aquello que cuando empecé a hablar o a pensar la idea de obtener un servicio en la nube, no estaba pudiendo medirlo, ¿sí? De esta manera, lo que voy a hacer es, teniendo en cuenta cuál es el alcance del servicio, cuáles son las responsabilidades de cada uno de los dos principales actores, establecer los controles necesarios y adecuados para la operatoria del negocio y para el tipo de servicio que voy a querer adquirir. En particular, traté de ponerles algunos ejemplos en función de cada uno de los servicios, en donde podemos ver cómo van fluctuando, cómo se van midiendo las responsabilidades entre un lado y otro. En particular, en el primer modelo, que es el que está relacionado con la infraestructura, lo que podemos ver es que, en particular lo que vimos de PCI, el cliente que adquiere un servicio IaaS tiene básicamente todos los controles y tiene que cumplir con todos los requisitos que están enmarcados a través de la normativa. En cambio, el proveedor es de cumplimiento deseable, pero va a estar siempre controlado y digamos, va a tener implícito y va a tener que aplicar todas aquellas medidas que el cliente le esté dando a la infraestructura. En cambio, ya en el modelo de plataforma, lo que vamos a ver es que el cliente es responsable de parte del cumplimiento de esos controles. ¿Por qué? Porque, en particular, si ustedes pueden ver en el ejemplo, el cliente va a poner sus aplicaciones montadas sobre una plataforma del proveedor. Por lo tanto, el cliente provee la seguridad sobre la aplicación y el proveedor debe asegurarle al cliente la seguridad sobre la plataforma de las aplicaciones. Un ejemplo de esto es lo que tiene que ver con, por ejemplo, la aplicación de parches. Los parches de seguridad es una responsabilidad compartida entre el cliente y el proveedor, ¿sí? Lo mismo tiene que ver, por ejemplo, en el caso de seguridad física, que eran los ejemplos que les daba anteriormente, con respecto a cómo maneja la seguridad física del data center y de los equipos físicos que contienen aquellos equipos virtuales. En el modelo más completo, ya, digamos, pasamos a esa migración de la que hablábamos antes, en la cual básicamente el cliente lo que va a tener que hacer es poner mucho más foco sobre los controles y sobre digamos, la gestión de riesgos que va a aplicar sobre el proveedor, ¿sí? En particular, dentro de estos ejemplos que estoy dando, en lo que tiene que ser con la normativa de PCI, hay algunos requisitos principales que marqué aquí, que tienen que ver con la arquitectura de firewall, tienen que ver con la criptografía y protocolos de seguridad. O sea, estos son temas sobre los cuales, si estamos en una entidad bancaria y pretendemos subir alguno de los servicios, tendríamos que tenerlo en cuenta. Lo que les comentaba antes, la gestión compartida del parcheo y, por ejemplo, en el caso del requisito A1, el cliente debe dejarnos disponibles todo aquel registro de revisión
que necesitemos para cumplimentar cualquier auditoría PCI o para certificarla. De la misma manera, el hecho de lo que es el almacenamiento de información, ¿sí? Para PCI el elemento de información más importante es el número de cuenta primario. Este número de cuenta tiene determinados requisitos de almacenamiento, ¿sí? de guarda e inclusive de backup. El requisito 12.8 se refiere a la política de seguridad. Una de las cosas que vamos a tener que verificar con el proveedor que tengamos con respecto a los servicios es la actualización de su política y la aplicación de la política de seguridad que tenga. Y por otro lado, lo que se le aplica básicamente es, en el anexo A, están todos los requisitos adicionales relativos a los proveedores de hosting que son aplicados para este caso en particular. De esta forma, y de esos 4 dominios que tratamos de identificar, lo que nos hacemos es como un mapa de situación dentro del cual tenemos que ver cómo aplicamos o a dónde vamos a aplicar cada uno de esos dominios. Lo que traté de mostrarles a través de este mapa es que el gobierno de la solución tiene que ser compartido, ¿sí? Cuando hablamos de gobierno, hablamos, por ejemplo, de la política de seguridad. El gobierno del servicio es compartido entre el proveedor y el cliente. Cada uno podrá tener su gestión de riesgo en función del rol que está cumpliendo y a su vez tienen que garantizarse mutuamente la educación por sobre las personas que voy a tener operando este servicio. Y obviamente entre los dos hacen que el cumplimiento sea total tanto de un lado como del otro. Esto lo que nos lleva es a poder enfocar 2 visiones principales con respecto a los datos que están relacionados con la seguridad y con el borrado. Con la seguridad tienen que tener en cuenta que es tanto desde el acceso de la información, cómo es que la estoy accediendo, como al tratamiento de la información a través del procesamiento de la misma en función del tipo de servicio que vaya a elegir. Y lo que tiene que ver con el borrado de datos va desde el hecho de la eliminación, ya sea por una cuestión de que esos datos no me sirven más, o porque los estoy cambiando de lugar o de equipamiento a nivel físico, necesito eliminarlos del lugar primario, hasta el momento en el que yo decido terminar mi relación con el proveedor. Cómo el proveedor me garantiza de que aquello que yo tuve alojado en su momento, me lo va a devolver y va a ser eliminado de cualquier equipo de su propiedad. En función de esto, lo que voy a necesitar es poder visualizar dentro de la gestión de riesgo, por un lado, lo que es tradicional, que hago en cualquier gestión de riesgo, versus el nuevo entorno que me está proponiendo este trabajo de contratar servicios en la nube. Donde voy a tener que identificar, o sea, mi gestión tradicional es identificar el hecho de identificar los activos, ¿sí? Activos físicos o virtuales, pero si yo me pongo en el cloud, lo único que voy a ver son únicamente las interfaces, ¿sí? O sea, si no gestiono con el proveedor algo adicional, veo únicamente las interfaces. Lo mismo me pasa con la identificación de amenazas. No voy a conocer cuáles son las amenazas sobre la infraestructura física si el proveedor no me provee la información. Las vulnerabilidades lo mismo, y va a ser, la medición de riesgo la voy a tener únicamente del lado del negocio, de mi lado, y no una visión global completa con respecto a la operación del servicio. Por lo tanto, para poder implementar los controles por sobre los 4 ítems anteriores, voy a tener que empezar a pensar en nuevas metodologías de control. Estas metodologías de control las vamos a hacer en función
de cuáles sean los nuevos desafíos con respecto a la utilización de los servicios en la nube. Por ejemplo, con respecto a amenazas y vulnerabilidades, por parte del cliente puedo optar por auditorías externas, en el caso de infraestructura, auditorías internas y certificaciones desde lo que es la plataforma, y en el caso de una solución completa, una evaluación de vulnerabilidades sobre las interfaces, pero en donde intervenga también, y donde el proveedor a mí me permite intervenir también de su lado, ¿sí? Y por el lado del proveedor, gestionar auditorías internas e implementar estándares de seguridad. Esto es lo que yo tengo que ver al momento de contratar el servicio. Que la política de seguridad que tenga el proveedor incluya estos ítems. En cuanto a lo que es cumplimiento de normativas y regulaciones, el cliente debe poseer su propia gestión de datos en el primer caso. Con respecto a la plataforma, lo que voy a hacer es establecer una estrategia en la cual, digamos, hago, digamos, la parte de desarrollo, digamos, yo lo voy a tener en una ubicación específica en la nube, que debo conocerla. El proveedor debe saber identificar dónde es que yo estoy trabajando, pero el procesamiento lo hago en forma local. Y en el caso completo, de la solución completa, lo que voy a estar haciendo es una combinación de integración entre el modelo de software que tenga el proveedor con, digamos, lo que tenga el cliente como infraestructura local. Y el proveedor debe posibilitar múltiples orígenes de datos, o sea, que me permita a mí poder acceder a la información desde cualquier locación física, cumpliendo las regulaciones locales, las regulaciones propias, lo que hablaban antes, con respecto a que como mínimo deben cumplir cuáles son las regulaciones del país de origen, desde donde se originaron los datos. Eso es algo similar a cualquier planteo a nivel de seguridad. Si yo estoy contratando o subcontratando servicios, quien me provea de los mismos, como mínimo, debe contar y cumplir los mismos niveles de seguridad que mi compañía. En relación a la confidencialidad, lo más conveniente y lo recomendable es seleccionar un proveedor que tenga infraestructura propia, no que sea un integrador, con el hecho de minimizar riesgos de confidencialidad de información, casualmente. Asignar responsabilidades mediante convenios o acuerdos de confidencialidad o seguros, y en el caso de la solución completa con el servicio de software, utilizar el software únicamente para aplicaciones que no sean críticas para el negocio. El proveedor lo que debe asegurarnos es que tanto sus locaciones como sus procesos de gestión internos para darnos el servicio estén debidamente certificados. Lo que hablábamos antes, que tengan certificaciones 27001, 20000. Y a su vez, que cuenten con un sistema de gestión de riesgo y que los protocolos de inscripción y las APIs sean propietarias y sean manejadas desde el cliente. En cuanto a la integridad, debemos contar con registros que identifiquen un acceso por cada una de las locaciones en donde el proveedor decida ubicar nuestros datos, ¿sí? O sea, antes de generar algún cambio a nivel de locación con respecto a la información, debemos saber positivamente que el control de acceso a esa información tiene las medidas de seguridad necesarias. Separación de ambientes probadas y un análisis exhaustivo en cuanto a la integración de los servicios cuando se refiere a información de manejo crítico. A su vez, el proveedor debe contar con herramientas de control de acceso centralizadas y que nos permitan y nos aseguren una emisión de reportes necesarios para cumplir con nuestras certificaciones.
Bueno, lo que tiene que ver con disponibilidad, también, digamos, algunos ejemplos en cuanto a componentes redundantes, tal cual como lo hacemos en nuestra instalación, que la infraestructura tenga la debida previsibilidad en cuanto a contingencias, escalabilidad del software en cuanto a lo que es la plataforma, poder contar con una plataforma nueva rápidamente, y acuerdos de nivel de servicio que garanticen la continuidad en cuanto a los requerimientos del negocio y debidamente plasmado en aquellos contratos que estemos generando con los proveedores de cloud. Los registros y pistas de auditoría deben almacenarse localmente en cuanto a lo que tiene que ver con la infraestructura. Yo debo poder tener, aunque sea una réplica, de aquellas pistas de auditoría que generan los equipos del proveedor, ¿sí? En el caso de lo que es plataforma, puedo tener que, si tengo más de una plataforma, que estén separadas esas pistas de auditoría. Y en el caso de la solución completa, necesitaría ejecutar auditorías externas que estén previamente pactadas en los niveles de servicio que haya pactado con el proveedor. El proveedor obviamente debe generarme reportes según lo que esté pactado en esos acuerdos, ¿no? Esto lo que nos va a dar, de alguna manera, es que podamos, dentro de esos 4 dominios, identificar tareas específicas a realizar, dentro de los cuales, cuando hablamos de gobierno, es el hecho de tomar una decisión con respecto al tipo de inversión que vamos a generar para invertir en los controles necesarios de la solución, implementar un programa de seguridad, tenerlo probado en el caso de aquellos que ya lo tengan, evaluar todos los procesos de gestión de IT de los proveedores, incorporar en el contrato de servicios acciones en las cuales, tanto a nivel operativo como a nivel legal o regulatorio, el proveedor interactúe con nosotros. Esto se refiere en cuanto a que no pueden negarse a ofrecer registros que sirvan para poder cumplir con regulaciones propias del cliente y, por sobre todo, establecer métricas de cumplimiento por el servicio y por todo aquel acuerdo que vaya atado con respecto a la confidencialidad, integridad y disponibilidad. En lo que es la gestión de riesgos, tanto los SLA como los requisitos contractuales deben reflejar que existe una gestión de riesgo por parte del proveedor que sea conjunta y acorde a nuestra propia gestión de riesgos, exigir contractualmente evaluaciones de vulnerabilidad. Suele, digamos, ser algo complicado poder exigir que se hagan pentest, ¿sí? o cualquier otro tipo de prueba de vulnerabilidad, sobre todo en aquellas plataformas que son compartidas. Los proveedores suelen tener ese tema, ¿no? La estrategia de gestión de riesgos por parte del proveedor nos debe quedar reflejada a través de los contratos también. Y poder establecer revisiones y auditorías periódicas, que esto está pedido ya desde aquellas instalaciones físicas, también debería de trasladarse a aquellos contratos de servicios en la nube. En cuanto a la educación, no es simplemente una awareness a nivel de seguridad, ¿sí? Sino que tiene que ver con el hecho de verificar que existe una capacitación continua por parte del proveedor con respecto a los elementos que la gente que está poniendo a disposición para el servicio estén en conocimiento fehaciente de ello y que cuenten con certificaciones por sobre los elementos de software o de hardware que están utilizando. Verificar la inducción ante un cambio de personal o ingreso de nuevo personal. La inducción tiene que incluir no solo lo relacionado a lo técnico, sino lo relacionado en particular al servicio que nosotros le hemos contratado, ¿sí? Porque tiene su configuración particular,
sus formas particulares de operar ese servicio y a su vez establecer un cronograma de capacitación que esté acorde con este lineamiento. Básicamente lo que tiene que ver con el cronograma anual es algo que, por ejemplo, PCI, como cualquier otra regulación que esté orientada a la seguridad de los datos, lo pide dentro de sus objetivos de control. Por lo tanto, cuando yo tenga una auditoría, sea de PCI, 27001, BSRA, lo que me van a pedir es un cronograma anual de capacitación, dentro de los cuales, si yo mi operatoria la estoy sacando fuera de mi centro de cómputos, también me van a pedir un registro del tercero con respecto a ese tema. Y en cuanto a cumplimiento, debo verificar periódicamente no solo al proveedor que yo estoy contratando en forma directa, sino que a su vez el proveedor, como hay algunas cosas que también la subcontrata, haga exactamente lo mismo. Sobre todo teniendo en cuenta que posiblemente el proveedor de mi proveedor es un proveedor crítico para mi gestión, ¿sí? Auditar políticas y procesos en cuanto a lo que tiene que ver con procedimientos de continuidad y las evaluaciones que mi proveedor haya hecho a sus terceros proveedores, y verificar el marco normativo y su cumplimiento con respecto a la gestión del servicio. Bien, algunos de los estándares sobre los cuales nos podemos basar con respecto a poder delinear estos temas, los explicó Diego hoy por la mañana, tienen que ver con documentos de CSA. PCI, independientemente de su manual de requerimientos, que está en la versión 2.0, tiene una guía en particular sobre virtualización. Y también, como han escuchado, está la 27017, que en este momento está en proceso de desarrollo y prevista su salida ahora en el 2013. Las recomendaciones son que cuando desarrollen un escenario para la contratación de un servicio, puedan utilizar esto como plantilla para otros proyectos, en cuestión de que ya tienen analizado una serie de riesgos y formas de implementar. Desarrollar una matriz compartida de responsabilidad con los proveedores, ejecutar controles y gestión de riesgo en forma continua, tener un calendario de control a los proveedores y asegurar la intervención, que esto es muy importante. En esto no interactúa, así como en lo que es la parte de proceso de aseguramiento, no interactúa únicamente tecnología, seguridad informática, auditoría interna, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta legales, la gente de facility para poder ver bien nuestro entorno. Y como conclusión, lo que tenemos que entender es que estamos adquiriendo un servicio que nos va a ayudar a reducir costos y poner un mayor foco sobre el negocio. Pero esto no debe alejarnos de los riesgos, sino que al contrario. El otro valor agregado que vamos a tener a través de aplicar buenos controles es en realidad poder convertir al proveedor de cloud en un socio de negocios que nos permita robustecer la seguridad de nuestros datos en función de la base instalada que él ya mismo tenga. Y a su vez poder mitigar riesgos a través de contratos y SLA orientados a esos controles y a un mejor manejo de gestión de riesgos. Así que esto fue la presentación. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Vos, Cristian, ¿qué te pregunta? Está callado. Creo que, bueno, no quedó duda que hay que subir los controles a la nube. ¿Sí? Bien, un aplauso para Fabián. Gracias.